Amén. Bueno, hermanos, primeramente si me acompañan, vamos a leer ahí en Primera de Samuel 15:1 del 2 al 3. Y esta es la Reina Valera y dice: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y ahora 1 Samuel 28:16, esta es la Nueva Traducción Viviente, dice: pero Samuel respondió: ¿por qué me preguntas a mí? El Señor te abandonó y se ha vuelto tu enemigo. El Señor ha hecho exactamente lo que dijo que haría. Te ha arrancado el reino y se lo dio a tu rival David. Hoy el Señor te ha hecho esto porque rehusaste llevar a cabo su ira feroz contra los amalequitas. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Yo esta tarde quise traerles este tema y le puse por título: Venciendo a Amalec. Amén. Y primeramente quise aprovechar que el viernes es más como también poquito estudio lo hace el pastor, y precisamente quería dar un pequeño trasfondo sobre lo que es Amalec, de dónde vienen los amalecitas. Amén. Y Amalec viene siendo, según lo que estudié, viene siendo nieto de Esaú, porque viene siendo hijo de Elifaz siendo hijo de Esaú. Ahora los amalecitas, de ahí se cree que descendió esta tribu de los amalecitas, y es una tribu nómada, hermanos. Amén. Y ellos son, como les digo, al ser descendientes de Saúl, se me hace interesante porque Malaquías 1:2 al 3 dice: amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad por los chacales del desierto. Ahora bien, hermanos, conforme estudiamos y estaba viendo desde Génesis, estaba viendo la verdad, he venido estudiando, y una de las cosas que seguía viendo en el estudio es de que los amalecitas constantemente estaban ahí como apareciendo y apareciendo. Y efectivamente, cuando Dios hablaba a mi corazón, hermanos, y me daba este tema, veía que Amalec, los amalecitas, vienen siendo un enemigo recurrente de Israel. Amén. Y eso Dios lo tomó bien en serio, hermanos, a grado tal que cuando una de las veces que le da la victoria a Moisés en una de las luchas que tienen, le dice el Señor que escribiera, dijo: nunca te olvides, y esto está en Deuteronomio 25:17-19, dice: nunca te olvides de lo que los amalecitas te hicieron cuando salías de Egipto. Te atacaron cuando estabas cansado y agotado, e hirieron de muerte a los más débiles que se habían quedado atrás. No tuvieron temor de Dios. Por lo tanto, cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos en la tierra que te da como preciada posesión, destruirás a los amalecitas y borrarás su memoria de la faz de la tierra. Y luego lo dice con exclamación: no lo olvides nunca. Entonces, una de las cosas que veía, hermanos, es de que Amalec representa diferentes luchas contra el pueblo de Israel. Y uno de los detalles que veo dentro de esas luchas es de que Amalec es cruel porque una de las cosas que yo creo que le dolió a Dios es de cómo Amalec precisamente ataca a su pueblo escogido, a Israel, ¿verdad? Estando ellos en lo más bajo. En pocas palabras, tomaron ventaja de que el pueblo estaba sediento, tomaron ventaja que estaban en el desierto, tomaron ventaja de que estaban en un punto bajo, y Amalec viene y es cruel con ellos, y por eso el Señor le dice eso a Moisés. Y una de las cosas que yo veía es como quien dice: Amalec representa como una lucha
de esas difíciles en el desierto, amados hermanos, como por ejemplo cuando nos sentimos que estamos en el desierto y que nos llueve sobre mojado, o cuando decimos, por ejemplo, si no es crudo, es quemado, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que veía, esa es una de las luchas, cómo se manifiesta Amalek, siendo extremadamente difícil, ya aún pasando de por sí la dificultad, la diversidad de lo que representa en el desierto. La otra manera en que yo veía que Amalek se manifestaba en lucha contra el pueblo de Israel era por medio de robo, por escasez, por hambre, por plaga, y eso lo vemos en Jueces 6:3-5. Y precisamente ahí en Jueces dice que cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalek y del pueblo de Oriente y los atacaban. Y dice aquí que destruían sus cosechas, que se llevaban las ovejas, las cabras, el ganado, los burros, y dejaban a los israelitas sin qué comer. Dice, estas multitudes enemigas que venían con sus animales y carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos imposibles de contar y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Entonces esa es otra de las cosas que vemos de cómo Amalek viene dentro de esa sombrilla, viene encerrando robo, viene encerrando escasez, plaga y hambre, hermanos. Y otra de las maneras que me llamaba la atención, que representaba lucha Amalek, era en separación familiar, en desunión, y eso está en 1 Samuel 32, precisamente cuando el rey David va a luchar, hermanos, y cuando llega de la batalla, una de las cosas que ve es de que se habían llevado a los niños, a sus esposas, a su ganado, se habían llevado todo. Entonces, algunos, como saben la historia, y aquí también la pueden leer, aquí se las puse, ¿verdad? Dice que lloraron tanto el rey David y pues sí, ahora sí que su ejército, y dice que incluso el rey David se sentía hasta cierto punto como un poco, ahora sí que en peligro, porque sentía de que pues esto caía sobre él y de que su propio ejército se podía ir en contra de él. Pero otra vez vemos, hermanos, de que otra vez el espíritu de la Amalecita viene hasta cierto punto aprovechando un punto bajo, o sea, aprovechando una persona guerreando para venir precisamente a tomar ventaja de eso y a robar lo que puede. Y el otro punto, hermanos, que Dios me daba era precisamente de la opresión y cautividad. Y en esto, hermanos, yo me basé en Jueces 10, del 11 al 12, ahí también está bajito de su hojita. Y ahí en Jueces 10 dice, el Señor precisamente le responde al pueblo, dice, ¿acaso no los rescaté yo de los egipcios, de los amorreos, los amonitas, los filisteos, los sidonios, los amalecitas y los maonitas? Cuando ellos los oprimían, ustedes clamaban por ayuda y yo los rescataba. Y aquí mismo les está diciendo el Señor de que los amalecitas en efecto simplemente son opresión, son cautividad. Aquí les está reconociendo el Señor a su pueblo eso. Y a lo mejor, hermanos, dirán que porque les cuento toda esta historia, ya los puse acá al día con los amalecitas. Pero, hermanos, Dios me ministraba mi corazón precisamente, y una de las cosas que me dejaba ver es, en aquel entonces el pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios. Y hoy en día, hermanos, ¿quiénes somos el pueblo de Dios? Somos nosotros, hermanos. Amén. Y precisamente, hermanos, conforme veía yo estas luchas, estas batallas del pueblo de Israel, yo veía, hermanos, que ahora, como la iglesia cristiana que somos, hermanos, la iglesia de Dios, yo veo, hermanos, mucho de estas batallas dentro de nosotros.
yo veo como un espíritu o el espíritu amalecita viene, hermanos, precisamente y le hace la guerra al pueblo de Dios, al pueblo cristiano. Amén. Y una de las cosas, hermanos, que también vemos recurrentemente es de que Dios desea, en el Antiguo Testamento, al pueblo de Israel, Dios deseaba darle la victoria a su pueblo contra Amalek, incluso poner bandera. Y aquí lo vemos en Deuteronomio 25, 17 al 19. Ese no sé por qué, creo que ya lo leí, sí, precisamente fue de los primeros que leímos. Y ahí es donde Dios les dice, ¿verdad? A Moisés que nunca se olvide, ¿verdad? De lo que los amalecitas le hicieron y de que Él se va a encargar de ellos. Amén. Y otra cosa, hermanos, que en el 19 dice, por lo tanto, dice, como no tuvieron temor de Dios, por lo tanto, cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos en la tierra, que te da como preciada posesión, destruirás a los amalecitas y borrarás su memoria de la faz de la tierra. Ahora, otro indicio donde podemos ver de que Dios hasta cierto punto anhelaba poner victoria, darle victoria a su pueblo sobre Amalek, es en Éxodo 17, 14, hermanos, al 15, donde dice, después de la victoria el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones: escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y léelo en voz alta a Josué. Yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Cuando Dios le dice esto a Moisés, ellos acababan de, como quien dice, ganar su primera pelea. Moisés acababa de ganar la pelea contra los amalecitas. Y eso fue en la batalla, hermanos, de cuando precisamente Moisés, él traía la vara, y en el momento que él levantaba la vara, el pueblo de Israel iba prevaleciendo, ¿verdad? Pero en el momento que se le cansaban sus brazos y bajaba la vara, los amalecitas empezaban a ganar. Entonces ya por fin dice ahí la historia, hermanos, de que Aarón y otro, no lo tengo apuntado aquí, pero bueno, Aarón y otro sacerdote le ayudaron a Moisés, ¿verdad? Precisamente para que ya no pudiera bajar sus manos, para que ya no cansara sus manos. Y cuando ellos hacen eso, Moisés mantiene sus brazos arriba y eventualmente Israel gana la batalla. Y ahí dice que Moisés edifica un altar al Señor, hermanos, y le llama al altar, ese lugar pues lo llamó Yahvé Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. En otras versiones dice el Señor es mi bandera. Y ahí es donde el Señor me ministraba, hermanos, precisamente que dentro de la lucha el Señor anhela, desea, ¿verdad?, ser nuestra bandera. Otro lado donde la Biblia nos indica, hermanos, de la manera en que Dios quiere derribar a Amalek y poner esa bandera precisamente sobre su pueblo, viene siendo en Primera de Samuel, cuando le da las instrucciones, precisamente el profeta Samuel le da las instrucciones a Saúl y le dice: te estoy ungiendo, Dios te está ungiendo como rey y tienes que vencer a los amalecitas. Amén. Ahora bien, hermanos, una de las cosas que yo veía y por lo que yo me preguntaba era: ¿qué es lo que impedía en este caso, o qué nos impide a nosotros como pueblo cristiano, hermanos, vencer a Amalek y experimentar a Jehová Nisi, como quien dice, al Dios que pone bandera sobre nuestras vidas? Y una de las cosas de las que Dios hablaba a mi corazón, hermanos, es de que precisamente a veces como pueblo, hermanos, estamos muy a gusto, muy complacientes, caemos en cierta comodidad. Y yo no sé ustedes, hermanos, pero yo me identifico. Hay momentos, hermanos, que Dios nos llama, nos exhorta, hermanos,
a hacer las cosas diferentes y simplemente no lo hacemos. Fíjense bien, cuando Dios unge a Saúl por medio de Samuel para ser rey, le da las instrucciones de que tenía que vencer a Amalek, hermanos. Y una de las cosas es de que Saúl dice, en una de las versiones dice, déjenme ver aquí, ay, discúlpenme, hermanos, que me hice bolas. Dice que, ok, primera de Samuel 15:9 dice: Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras, del ganado, de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que les atrajo. Esta versión así dice que se quedaron con todo lo que les atrajo. Dice, solo destruyeron lo que no tenía valor o lo que era de mala calidad. Pero una de las cosas, hermanos, es de que Saúl y sus hombres destruyeron lo que en su parecer era de mala calidad, y también se quedaron lo que en su parecer, ¿verdad?, les atraía, lo que en su parecer era de valor, hermanos. Entonces yo creo que todos sabemos la historia de que se quedan, como quien dice, con las vacas más gordas, con los mejores animales, hermanos. Y precisamente esa es una de las cosas, hermanos, que a veces como cristianos hacemos, hermanos, amén. En estar a gustos, en estar cómodos, en la complacencia, hermanos, de que a veces, hermanos, Dios nos dice, deshazte de esta costumbre o deshazte de esto que te trae atrás, de ese Amalek, de eso que te está dando la guerra. Y a veces no lo podemos ver que nos está dando la guerra, mas sin embargo Dios en su bondad, hermanos, redarguye nuestro corazón y Él nos dice que está mal, hermanos. Amén. Una de las cosas, por ejemplo, un ejemplo, hermanos, así como yo veía, así como Saúl, yo me imagino a Saúl y a sus hombres caminar acá con los chivos, las vacas más gordas, los burros más mejores, yo creo, así mismo, hermano, a veces como cristianos, y apapachando, yo creo, cuidando a esos animales, ¿verdad?, porque les dieron ese valor, hermanos. Y a veces como cristianos, hermanos, yo veo que a veces apapachamos esas costumbres y venimos así como Saúl, así caminando con el burro, con la vaca gorda acá, y esas vacas, ese burro, ese chivo, hermanos, pueden llegar a ser, les digo, esas costumbres, pueden llegar a ser, por ejemplo, desde a veces el chisme, hermanos, ¿verdad? ¿Quién no? Hay gente que batalla en esa área, hay gente que no, hay gente, por ejemplo, que batalla en las mentiras, hermanos, hay gente que batalla en la cobardía. Especialmente yo veo una de las cosas que yo veo que plaga mucho ciertas iglesias, hermanos, viene siendo la murmuración, ¿verdad? Y esa es una de las cosas, hermanos, que no nos deja avanzar. Otra de las cosas, por ejemplo, otro animal, y nomás estoy dando ejemplos, hermanos, porque yo creo que todos sabemos con qué batallamos cada uno. Amén. Otra cosa, por ejemplo, les digo, la cobardía. Muchas de las veces vemos, hermanos, que en las iglesias, incluso no nomás en las iglesias, pero quiero decir en los hogares, hermanos, por ejemplo, donde Dios estableció el orden de que el hombre sea el sacerdote, hermanos, ¿verdad? Y no hay ese sacerdocio. O a veces donde también, por ejemplo, hay un cierto matriarcado, donde ese no era hasta cierto punto el diseño de Dios. Y no es que sea machista, hermano, ni mucho menos, ni que esté tan tirándonos a las mujeres, porque ni al caso, ¿verdad? Dios estableció un balance perfecto, donde no denigra ni al hombre ni denigra a la mujer. Más sin embargo, hermanos, a veces no podemos sujetarnos precisamente a ese orden que Dios estableció. Amén. Y otra de las cosas, hermanos, es de que y eso a veces se debe a la cobardía, de que hay hombres
que, por ejemplo, no traen los pantalones puestos, y les digo, por eso no me refiero a machismo, a eso iba. Hay gente también, hermanos, que por ejemplo, estallan, que tienen problemas de enojo, hermanos, que tienen problemas de ser maldicientes. Hay hermanos y hermanas que batallan mucho con el orgullo. Hay muchas áreas, hermanos, hay muchas áreas donde sabemos que estamos mal, hermanos, donde sabemos que necesitamos cambiar eso, y así mismo hasta cierto punto estamos apapachando eso porque es cómodo estar en esa posición, porque es cómodo a veces no ser chismosa o chismoso, porque es cómodo a veces preferible decir una mentira que decir la verdad y ser honesto, porque es cómodo el simplemente seguir en las ciertas costumbres que ya tenemos, hermanos. Otra de las cosas que Dios me ministraba, que impide al pueblo vencer este espíritu amalecita, hermanos, y que nos previene de experimentar a Jehová Nisi, viene siendo precisamente el autoengaño. Y esto es algo, hermanos, que lo vemos precisamente en esta historia. Saúl fue el perfecto ejemplo de esto. Dice la palabra que ya cuando él le había perdonado la vida al rey, ¿quién se le ocurre ir a pelear a los amalecitas y perdonarle la vida al rey? Y luego, ¿verdad? Traer a los animales estos que él quiso quedarse con ellos. Pero vemos que Samuel confronta a Saúl. Entonces se me hizo muy interesante cómo Saúl, al ver a Samuel, le dice: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. O sea, luego así, él autoexcusa, o sea, como quien dice, autoengañándose, autodiciendo, lo hicimos, ¿me entienden? Y una de las cosas es que Samuel luego le dice: bueno, entonces, ¿qué es ese balido de ovejas y bramido de vacas que yo oigo con mis oídos? Y Saúl le responde: de Amalec los han traído. Fíjese, no dice los hemos traído, los han traído. Dice: porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. El pueblo, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero los demás lo destruimos. Y aquí vemos el autoengaño de Saúl. Aquí vemos, hermanos, ¿verdad? De que él se está haciendo tonto, hermanos, de que él, en lugar de tomar responsabilidad, si alguien era un rey hasta cierto punto necio y un rey hasta cierto punto duro, en mi parecer, yo sé que hubo muchos reyes duros, hermanos, pero Saúl fue un rey duro, fue un rey necio, a grado tal que, por ejemplo, su gente, estando en media batalla y él poniéndolos a ayunar, hermanos, y sabemos de que en una batalla, pues obviamente su gente necesitaba, su ejército necesitaba rendimiento físico. ¿A quién se le ocurre ponerlos en ayuno? Incluso cuando su hijo Jonatán se le ocurre tomar miel y llevar al pueblo a ganar una de las batallas, Saúl mismo dice: tiene que morir. Y mejor su ejército le dice: Saúl, no seas así, o sea, sí, comió miel, probó miel, pero mira, al final del día, pues Dios lo usó para darnos una victoria. Pero, o sea, Saúl siendo de ese carácter, Saúl siendo de esos estribos, hermanos, qué cobardía y qué falta de responsabilidad de tomar, ¿verdad? Esa responsabilidad de autoengañarse, hermanos, y de haberse, como quien dice, excusado hasta de la manera que le decía a Samuel: el pueblo le perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, siendo de que en realidad él había sido el que había tomado esa decisión. Si Saúl decía todo, vámonos, desde el rey, las vacas, todo, yo sé que Saúl hubiera podido enforzar eso,
No era el pueblo, eso era Saúl. Y hay veces, hermanos, de que nos escondemos, hermanos, en ciertas excusas para no tomar responsabilidad, ¿verdad? De las cosas que sabemos que tenemos que vencer, hermanos. Amén. Otra cosa es de que dice aquí, Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Otra vez, otra mentira, otra excusa. Dice: mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y esa era otra de las cosas, hermanos, de que a nuestro Padre Celestial, siendo un Padre que exige excelencia, siendo un Padre que le gustan las cosas bien hechas, ¿a quien se le ocurre que iba a querer unos animales que Dios mismo los veía como anatema, que le ofrecieran sacrificio con esos animales? Solamente a Saúl. Y hay momentos, hermanos, de que veía yo eso, de que a veces, hermanos, pensamos, ok, estoy mal en esta área, o a veces nos comportamos estando mal en una área, hermanos, pero excusándonos de que porque vamos a la iglesia, porque no faltamos a los cultos, entonces estamos bien. Pero al fin del día, hermanos, no es el caso, porque al fin del día esas excusas lo que nos quita es otra vez de experimentar a ese Dios, al Dios que pone bandera sobre nuestras vidas. Amén. Otra cosa, hermanos, que yo veía cómo el pueblo le impidió vencer a Amalek, era pues allí que, bueno, ya lo creo que ya lo tocamos, desobediencia y rebelión. Y ahí mismo Samuel reprende a Saúl y le dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos de idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y aquí, hermanos, eso yo veía, hermanos, de que definitivamente, hermanos, para Dios es algo muy importante la obediencia, de que para Dios es muy importante, hermanos, la verdadera honra, hermanos, y que una de las cosas que el tener hasta cierto punto, el caminar con uno de esos animales que representan a Amalek en nuestras vidas, con una de esas costumbres, hermanos, nos quita realmente de darle esa obediencia y esa honra a Dios como Dios la espera de nosotros. Amén. Ahora bien, aquí vemos, hermanos, que Saúl pierde su sacerdocio, y aquí Dios me ministraba y yo veía esto. Saúl perdió su sacerdocio. Ahora bien, nosotros como pueblo cristiano, ¿qué estamos perdiendo? ¿Qué es el precio que estamos pagando al acarrear, verdad, estas costumbres, al acarrear lo que nos impide escalar a un nuevo nivel de santidad? Una de las cosas, hermanos, que yo podía ver que perdemos conforme acarreamos estas costumbres, esto que no nos permite llegar a otro nivel en nuestro caminar cristiano, es de que perdemos nuestra identidad. Esa es una de las primeras cosas. Gracias, hermano. En 1 Samuel 15:17 podemos verlo, si lo quieren encontrar en su hojita, y lo leemos juntos.
Está en la segunda página, hermanos, mero abajito, 1 Samuel 15:17. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? ¿Me ayuda a leerlo? Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Gracias, pastor, amén. Eso dice, aunque eras pequeño en tus propios ojos. Y les voy a ser sincera, hermanos, yo no entendía ese decir de Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos. Ahora bien, puse ahí abajito les puse la nueva traducción viviente, hermanos. Y aquí dice que Samuel le dijo a Saúl: aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Ya cuando Samuel le estaba reprendiendo a Saúl, ahí le está diciendo: tú con tu baja autoestima. ¡Auch! Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo veía esto y decía yo, ¿cómo? O sea, Saúl siendo rey y con baja autoestima, siendo la autoridad máxima. Dijo, bueno, primeramente Dios, ¿verdad? Pero después ahora sí que Saúl. Y teniéndose él mismo en baja estima. Y ahí me daba cuenta, hermanos, de que una de las cosas que Saúl estaba perdiendo era su identidad. Eso no fue de la noche a la mañana. Saúl perdió su identidad. Esa fue ¿por qué? Porque no se tenía autoestima, una autoestima sana en Dios. Él no sabía quién era en Dios. Él fuera otro y vaya, no sé, hermanos, pero dijera, wow, o sea, soy el rey. Pero no, vino alguien a recalcarle, tú y tu baja autoestima. Y le dijo prácticamente, aunque te tengas en poca estima, ¿verdad? No eres el líder, o sea, no te has dado cuenta, aunque no has querido ver quién eres, no te has dado cuenta quién eres, no te has dado cuenta dónde te puso Dios. Eso es bien tremendo, hermanos, porque una de las cosas que veo yo es, mi Biblia dice, y yo creo que la de ustedes también, de que en Dios somos sacerdotes, somos reyes y sacerdotes, hermanos. Amén. Y gracias, hermana, gracias. Déselo a Dios porque efectivamente somos reyes y sacerdotes. Dice que somos linaje escogido, somos nación santa. Y una de las cosas que veo con lo de la identidad, hermanos, es de que desafortunadamente el diablo toma mucha ventaja de la falta de identidad de nosotros como cristianos. Hay veces que el diablo viene y nos susurra, especialmente porque venimos a veces tercamente, así como Saúl lo hizo, poniendo excusas, caminando aquí con un chivo, con un borrego, sea el chisme, sea la mentira, sea la maldicencia, sea lo que sea la cobardía. Entonces viene el diablo y susurra a nuestro oído: eres un chismoso, eres una mentirosa, eres una maldiciente. Y ¿saben qué? En lugar de en ese momento, hermanos, tomar nuestra autoridad en Dios y nuestra identidad, empezamos a creerle al diablo. Y empezamos a comportarnos como el chismoso, la chismosa, el mentiroso, la mentirosa, el maldiciente, la cobarde. Y eso así es como vamos caminando, con una identidad falsa, hermanos, en Dios. Mas sin embargo, hermanos, Dios nos dice lo contrario. Dios pagó un precio muy alto, hermanos, para que precisamente cuando el diablo venga a susurrar esas mentiras, y no significa que no vamos a batallar, no significa que no vamos a caer. Dios de antemano ya sabía eso.
Amén. Mas sin embargo, hermanos, necesitamos empezar a contrarrestar esos ataques del enemigo. Una de las primeras cosas que yo veo como el diablo puede llegarle a una persona es robándole su identidad. Hermanos, si alguien debería de saber quién es en Cristo, somos nosotros. Si alguien debería de saber, miren, todavía me pongo a pensar en el ejemplo de Saúl, pero aún Saúl estaba bajo la ley, como quien dice, hermanos. Saúl no tenía ni gozaba de un Cristo que nosotros tenemos y gozamos. Cierto, Saúl no tenía un Dios que ya había dado en ese momento. No podía decir: mi Cristo fue a la cruz del Calvario por mí. Mi Cristo ya sabía que yo iba a ser un rey desobediente. Mi Cristo. Saúl no gozaba de eso, hermanos, y nosotros sí gozamos de eso. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Otra de las cosas, hermanos, que nosotros sí gozamos de eso, pero fíjense, hermanos, que una de las cosas que precisamente cae dentro de lo de la identidad, dentro del tema de la identidad, es la mentira de la orfandad, ¿verdad? De que precisamente creemos a veces más esas mentiras que ver el sacrificio que Dios hizo. Creemos más eso y seguimos aferrados. Es que soy poca cosa, es que nadie me quiere, es que caigo mal, es que esto, es que lo otro. Y eso es nada más y nada menos que autoestima baja, precisamente por no querer saber y centrarnos dentro de nuestra identidad en Dios. Hay veces Dios nos da promesas, hermanos, y yo creo que todos hemos aquí recibido promesas, y promesas muy bonitas, promesas grandes, pero a veces, hermanos, vemos esas promesas tan lejos. A quien Dios les ha dicho, por ejemplo, vas a ir a las naciones, uno lo ve así como que, uy, pero pues estoy aquí, ¿quién me conoce? Nadie me conoce. Si no me invitan ni a Aurora, menos me van a invitar ni a Canadá, ni a Europa, ni a nada. Y así se va viendo uno en esa identidad, hermanos, en esa falta de identidad, en esa orfandad hasta cierto punto, ¿verdad? Y digo orfandad, una mentira de orfandad, hermanos, porque si no la creyéramos, dijéramos, bueno, mi Padre Celestial, o sea, yo soy una princesa, o yo soy un príncipe, yo soy un sacerdote, yo soy un rey, amén. Pero bueno, otra de las cosas, hermanos, que veo que perdemos al no querer vencer el espíritu amalecita es la libertad. Y ustedes podrán decir, ¿cómo que la libertad? Pero miren, yo creo que vemos mucho en esta iglesia, hermanos. Hay veces vivimos tan atados, hay veces no nos damos cuenta cómo caminamos, en cuánta legalidad hemos dado al enemigo sobre nuestras vidas. Hay momentos, hermanos, que caminamos y francamente no nos sentimos en victoria porque estamos enfermos, porque estamos careciendo de algo. Y una de las cosas, hermanos, me acuerdo que una vez trataba yo de evangelizar a un muchacho y hablarle de Dios, invitarlo a la iglesia, y le dije, te invito. Y me acuerdo que él me dijo, ¿para qué? Mírate a ti. Dijo, mira todo lo que batallas, eres una buena persona, mírate a ti. Hermanos, me sentí tan mal. Y yo veo y les digo una cosa, lo que es peor, es cierto. Yo la verdad, después que él me dijo eso, yo dije, tienes razón, es cierto. ¿Qué ando haciendo? O sea, me dijo, te la pasas enferma, Claudia. Te la pasas, si no sales de una, es porque ya entraste a otra. Y hermanos, de verdad que en ese momento yo sabía, hermanos, cuánta atadura, y la sentía, me sentía realmente atada en tantos niveles en mi vida, hermanos, y sabía que estaba pasando por un desierto muy, muy duro, hermanos.
Yo creo que ningún desierto es fácil para nadie, ni mucho menos, hermanos. Mas sin embargo, hermanos, también ahora puedo ver y puedo reconocer cómo yo había abierto esas, o dado legalidad a esas ataduras. Les doy un ejemplo. La Biblia nos enseña mucho, hermanos, de las consecuencias de hacer ciertas cosas. Una de ellas, por ejemplo, el chisme. Fíjense qué precio pagaron Aarón y Miriam por haber murmurado contra Moisés. Estaban ellos hablando y acá queriendo criticar, ¿verdad?, de con quién se había casado Moisés, y ¡pum!, les cae lepra, legalidad de enfermedad. Otra cosa, por ejemplo, cuando el pueblo murmuraba contra Dios, queja, hermanos, crítica. Yo nunca me había puesto a quejar, a pensar hasta en algo como la queja y lo desagradable que es ante los ojos de Dios, y cómo eso abre legalidades en nuestras vidas, y cómo el pueblo se quejaba y se quejaba, y Dios les mandaba una cosa tras otra, como pum, te estás quejando, órale, serpientes que te van a atacar. Y ahora, hermanos, no vienen y nos atacan esas serpientes literalmente como le atacaban al pueblo, pero ahora yo, por ejemplo, me pongo a pensar las serpientes espirituales que no vemos, que vienen y a veces nos atacan, hermanos. Y bueno, yo creo que sabemos todos de que las hay. Por ejemplo, la pitonesa, una pitonesa, hermanos. A veces piensa uno en la pitonesa espiritualmente hablando y piensa luego en adivinación, pero una pitonesa va más allá que la adivinación. Una pitonesa, por ejemplo, una de las cosas que hace es exprimir la vida de oración de un cristiano, hermanos. Y yo no sé si ustedes se han sentido una sequedad espiritual. Yo sé que yo le he llegado a sentir. Yo sé que en mi oración, cuando mi oración ha llegado a bajar, a decaer, hubo un momento que a mí Dios me habla fuertemente y me dice que estaba siendo atacado precisamente por un espíritu de pitonesa. Eso fue tremendo, hermanos. Pero otra de las cosas, hermanos, que Dios me daba, fíjense, es otro de los precios que pagamos al traer esos animales amalecitas, esos animales anatemas, hermanos, ¿verdad? Son las promesas retrasadas, hermanos. Hay momentos que Dios nos ministra de una manera tan bonita, pero hay momentos también donde nos damos cuenta que nosotros extendemos nuestros desiertos. El pastor hablaba hace poco precisamente de eso y decía: usted puede estar en el desierto un día, una semana, un mes, un año o una década. Y eso es cierto. Hay momentos que simplemente no sabemos ni cómo salir. Y simplemente, hermanos, es tanto a veces el sufrimiento en un desierto, hermanos, que nada más alcanzamos como para sobrevivir. Y el diablo nos quiere mantener hasta cierto punto distraídos, para no parar y preguntarle a Dios: espérate tantito, Señor, ¿qué quieres que aprenda de esto? Sí está difícil, sí está bien feo, sí está bien dura la prueba, pero al final del día, como ya quiero salir de esto, ¿qué quieres que aprenda de esto? ¿Cómo puedo agarrar la onda para no seguir en este círculo? Fíjense, a mí se me hace triste, hermanos, como hay momentos que he llegado a escuchar prédicas precisamente sobre las promesas retrasadas y cómo hay gente que no llega a ver sus promesas realizadas. Y yo decía: pero ¿cómo? ¿Pero por qué? Si Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Se supone que esas promesas deben de traer fruto. Mas sin embargo, hermanos, hay momentos donde simplemente estamos muy metidos, hermanos, en nuestro propio camino, como para permitirle a Dios poner banderas sobre nosotros, como para permitirle a Dios hacer las cosas que realmente Él quiere hacer en nuestras vidas y permitirnos vivir el diseño que Dios intentó o quiso que viviéramos, hermanos. Otra de las cosas, hermanos, que veo es de los precios que pagamos es precisamente la integridad familiar, hermanos.
Y eso lo vemos porque hay momentos, hermanos, que no estamos, que los matrimonios cristianos en realidad no están en victoria. Yo no sé si a ustedes les han pasado eso. Yo puedo decir, a mí me ha pasado. Yo estoy en una restauración en mi matrimonio. Amén. Pero fíjense, hermanos, que es triste porque hay momentos que incluso no nos damos ni cuenta cómo está una familia, lo quebrada que está una familia. Hay momentos que creemos o queremos escuchar que el cristiano esté en victoria. Yo vengo de una iglesia donde la pastora decía, esta canción no se puede poner, esta alabanza no se puede poner porque se supone que tiene que estar en victoria el cristiano. Y eso es muy duro, hermanos, porque no siempre estamos en victoria, porque el caminar cristiano es duro, mas sin embargo Dios no quiere que nos quedemos en esas dificultades. Dios nos quiere sacar de eso, hermanos. Y bueno, el último punto que Dios me daba de cómo el precio tan duro que pagamos a veces al alimentar, al traer con nosotros, al caminar, al cargar con esas cosas que representan una Amalek en nuestras vidas, hermanos, es la prosperidad. Y me cuesta hablar de prosperidad porque no hay momentos que la iglesia está tan lastimada que uno dice prosperidad y automáticamente se le viene a uno dinero, pero no es dinero. Hay prosperidad en muchos sentidos, hermanos, ¿verdad? Hay prosperidad en realmente, por ejemplo, cuando yo oro, yo le pido a Dios que me haga próspera en todos sus caminos. Hay prosperidad, hay abundancia, por ejemplo, de unción, hermanos, ¿verdad? Hay diferentes niveles de prosperidad. ¿Y por qué no, hermanos? También el dinero es uno de ellos, porque hay veces, hermanos, también esa es una lucha muy fuerte para algunas personas, la situación monetaria, hermanos. Y precisamente esa es otra de las cosas, hermanos, de que, por ejemplo, Dios no nos quiere que estemos batallando. De que va a venir a veces batallas, sí van a venir, por ejemplo, y también en la prosperidad, ¿por qué no? Mas sin embargo, Dios nos quiere un pueblo próspero, Dios nos quiere un pueblo victorioso, hermanos. Fíjense, cuando yo pienso también en la prosperidad, hermanos, y que también les digo, pues monetariamente hablando, ese es uno de los animales que siento que como cristianos a veces se nos hace fácil cargar. Eso ese Amalek que no lo puedo soltar, ¿verdad? El, por ejemplo, pensar de que si diezmo o ofrendo me voy a quedar sin ese dinero, y esa es una mentira del diablo, hermanos, porque sabemos de que cuando le damos a Dios no estamos depositando en saco roto. Sabemos de que la palabra dice, aún dando un vaso de agua, si Dios hace memoria de un vaso de agua, hermanos, con más de $1 o lo que el porcentaje que cada quien le corresponda dar, ¿verdad? El diezmo más su ofrenda. Entonces, más sin embargo, esa es una de las cosas, les digo, que se nos hace costumbres como cristianos, que se nos hace fácil. Y todo esto, hermanos, vamos perdiendo, les digo, en el camino, en este caminar, ¿verdad? Abrazando esas costumbres, abrazando eso que nos retrasa, abrazando eso que nos trunca, llegar a otros niveles de santidad, y vamos perdiendo nuestra identidad, nuestra libertad, vamos retrasando nuestras promesas, vamos comprometiendo nuestra vida familiar, hermanos, y también atrayendo cierta escasez en nuestras vidas, hermanos. Mas sin embargo, hermanos, para gloria y honra de Dios, yo intencionalmente, cuando yo preparaba este tema, yo le decía a mi Señor, yo quiero, Padre de poder, que no nomás sea un tema de exhortación para tu pueblo, que yo sea un tema que los levante, que los edifique, que nos consuele. Y digo nos porque vaya que cuando Dios hablaba a mi corazón sobre Amalek, hermanos, de verdad que créanme lo que me llegó,
puso, y después hasta me puso a leer unas cosas que yo incluso las había leído, hermano, ni me acordaba haberlas leído, o sea, que realmente me llegaron a mi corazón, hermano, ¿entienden? Donde decía yo, ay Dios, cuánto a veces, y yo sé que está mal, y cuánto a veces voy caminando y qué precio voy pagando, cuánto estoy perdiendo, pero en el aferrarme, ¿verdad?, a mis costumbres, en el aferrarme a seguir aquí, todo lo que he perdido, el tiempo que he gastado y lo mucho que he truncado mi proceso y mi caminar en el Señor, hermanos. Mas, sin embargo, Dios me consolaba, hermanos, porque precisamente, como les decía, a diferencia de Saúl, nosotros estamos en una nueva alianza. Nosotros contamos con Cristo. Nosotros somos un pueblo escogido por Dios, hermanos. Y todo es, hermanos, que nos decidamos, hermanos. Dios no nos va a quitar el sacerdocio ni nos desecha de la manera que desechó a Saúl, hermanos. Dios ya venció, Dios ya supo de qué pie cojeamos, de qué manera batallamos, hermanos, y por lo tanto Dios está aquí para auxiliarnos, hermanos. Amén. Por ejemplo, hermanos, dice, una de las cosas que Dios trae a mi corazón es cómo mismo Cristo, cuando caminó la tierra, decía que era necesario, que nos convenía que Él se fuera para que Dios trajera otro consolador, para que Dios trajera el Espíritu Santo. Amén. Ahora, hermanos, sobre las promesas retrasadas, hermanos, les voy a decir una cosa. Dios está pacientemente esperando, hermanos, que nosotros, hermanos, nos decidamos agarrar la onda, nos decidamos, como quien dice, hacer clic. ¿Qué es lo que quieres, Señor? No cómo salgo de esta situación, pero qué es lo que quieres que aprenda, porque si no aprendemos, Dios no nos va a sacar de la situación. Sobre la falta de identidad, Dios hablaba a mi corazón en 1 de Pedro 2:9, y precisamente veía estas palabras. Dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. En Apocalipsis dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Otra de las cosas, hermanos, sobre la libertad, miren en qué lugar estamos, hermanos. Dios realmente ha puesto tanta asistencia, ha puesto a ministros. Tenemos, por ejemplo, la bondad, la bendición tan tremenda de estar en una iglesia que es altamente usada en sanidad, en liberación, hermanos, y donde precisamente se hace manifiestas las palabras de Lucas 4:18, donde dice que Él vino a pregonar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos, dar vista a los ciegos. Sobre la integridad familiar, Isaías 49:25 nos dice que Él salvará a nuestros hijos. Josué 24:15, hermanos, dice que yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Y sobre la prosperidad, hermanos, dice aquí que busquemos el reino de Dios y su justicia, y Dios se encarga de lo demás, hermanos. Amén. Yo, hermanos, este es el tema que yo preparaba para hoy, hermanos, que Dios dispuso en mi corazón. Yo, hermanos, no pretendo ser una gran ministradora ni nada, pero créanmelo, hermanos, que conforme estudiaba esto y oraba, yo dije, yo no sé ustedes, hermanos, pero yo sé que Dios me ha pedido que acabe con mi Amalek de muchas maneras, y me ha hecho difícil. Yo sé que yo he batallado en ciertas áreas, y yo sé que yo no soy la única, hermano. Y esta noche, hermanos, yo no sé quién guste orar, hermanos. Yo con mucho gusto estoy dispuesta. Eso les ofrezco, una humilde oración, hermanos, unirme a su causa, porque también dice la palabra:
que dos o más unidos en oración, ahí está Dios. Y también dice la palabra que dos o más de acuerdo por una causa, hermanos, también está esa promesa. No sé, hermanos, pónganse de pie, vamos a orar.